La historia de Ted Bundy es una de las más inquietantes de la historia criminal moderna, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino porque durante años logró ocultarse detrás de una imagen de normalidad absoluta. Era inteligente, educado, atractivo y parecía tener un futuro brillante. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se escondía uno de los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington. Su nombre completo era Theodore Robert Bundy. Desde el principio, su vida estuvo marcada por secretos familiares. Durante gran parte de su infancia, creyó que su madre era en realidad su hermana. Sus abuelos lo criaron durante sus primeros años y el ambiente familiar era complicado. Su abuelo tenía un carácter violento y dominante, algo que muchos biógrafos creen que pudo influir en la personalidad de Bundy. Cuando Ted era adolescente, su madre finalmente se mudó con él a Tacoma. Allí empezó a llevar una vida aparentemente normal. En la escuela no destacaba especialmente, pero tampoco era problemático. Era tímido, reservado y le costaba hacer amigos, pero nadie veía en él señales claras de violencia. A finales de los años 60 comenzó a estudiar en la University of Washington. Allí empezó a estudiar psicología. Era un estudiante inteligente y poco a poco comenzó a construir una imagen pública muy positiva. Vestía bien, hablaba con seguridad y tenía una apariencia cuidada que generaba confianza. Durante esos años también inició una relación con una mujer llamada Elizabeth Klepfer. Ella describía a Bundy como un hombre cariñoso, atento y muy inteligente. Tenía un trabajo estable y parecía estar construyendo una vida normal. Incluso llegó a trabajar en una línea telefónica de prevención del suicidio, ayudando a personas en momentos de crisis. Pero mientras su vida pública parecía perfecta, algo oscuro estaba empezando a desarrollarse. A principios de los años 70, comenzaron a registrarse desapariciones extrañas de jóvenes universitarias en el estado de Washington State. Al principio, la policía pensó que se trataba de casos aislados. Era común que estudiantes se mudaran, viajaran o desaparecieran sin dejar muchas pistas. Sin embargo, en 1974, las desapariciones comenzaron a aumentar de forma alarmante. Una de las primeras víctimas identificadas fue Linda Ann Healy, una estudiante universitaria que desapareció el 31 de enero de 1974 en Seattle. Linda era conocida por levantarse muy temprano para ir a trabajar en una emisora de radio local. Aquella mañana nunca llegó al trabajo. Cuando la policía investigó su apartamento, encontró algo inquietante. Había señales de lucha y algunas manchas de sangre. Parecía que alguien la había atacado dentro de su propia casa durante la noche. Ese fue solo el comienzo. Durante los meses siguientes desaparecieron varias estudiantes más en el estado de Washington y en el vecino estado de Oregon. Muchas de las víctimas compartían características similares. Eran jóvenes, universitarias y con cabello largo. En el verano de 1974, ocurrió algo que finalmente empezó a conectar los casos. El 14 de julio de 1974, en el parque estatal Lake Sammamish State Park, miles de personas disfrutaban de un día soleado cerca del lago. Era un lugar lleno de familias, estudiantes y turistas. Ese día varios testigos recordaron haber visto a un hombre joven acercándose a diferentes mujeres. Tenía el brazo enyesado. Les pedía ayuda para cargar una pequeña embarcación hasta su coche. Y algo curioso, se presentaba con el nombre de Ted. 2 mujeres desaparecieron ese mismo día.
Una de ellas fue Janice Ott, de 23 años. La otra fue Denise Naslund, de 18 años. Lo más inquietante fue que varios testigos recordaban perfectamente al hombre que había hablado con ellas. Describieron a un joven alto, atractivo, educado y con el brazo enyesado. Por primera vez, la policía tenía una descripción relativamente clara de un posible sospechoso. Durante los meses siguientes, las desapariciones continuaron. Algunas de las víctimas aparecieron posteriormente en zonas montañosas o bosques alejados. Muchas habían sido brutalmente atacadas. Mientras tanto, Bundy seguía con su vida normal. Seguía saliendo con Elizabeth. Seguía estudiando. Seguía participando en actividades sociales y políticas. Nadie sospechaba de él, pero una persona empezó a notar cosas extrañas. Su propia novia, Elizabeth Kloepfer. En 1974, la policía difundió un retrato robot del sospechoso que varios testigos habían descrito. Cuando Elizabeth lo vio, algo en su interior se inquietó. El retrato se parecía demasiado a Ted. Además, los testigos hablaban de un coche concreto, un Volkswagen Beetle. Ted tenía uno. Elizabeth llegó a llamar varias veces a la policía para expresar sus sospechas. Sin embargo, los investigadores recibían miles de pistas cada semana. Ted Bundy era educado, estudiante universitario y sin antecedentes graves. No parecía encajar con el perfil que buscaban. Durante un tiempo, las sospechas quedaron olvidadas, pero Bundy no se detuvo. A finales de 1974 comenzó a cometer crímenes en otros estados. Las desapariciones empezaron a aparecer también en Utah y Colorado. La policía todavía no sabía que todos esos casos estaban conectados. Todo cambió el 16 de agosto de 1975. Esa noche un oficial de policía detuvo un coche sospechoso en Salt Lake City. El conductor era Ted Bundy. En el interior del coche encontraron objetos muy extraños: esposas, una máscara de esquí, cuerdas y una barra metálica. Aunque en ese momento no tenían pruebas suficientes para acusarlo de asesinato, los investigadores comenzaron a sospechar seriamente de él. Poco después fue identificado por una víctima que había logrado sobrevivir a un intento de secuestro. Bundy fue arrestado y finalmente condenado por secuestro en 1976. Pero lo más sorprendente estaba por ocurrir. Mientras esperaba su juicio por asesinato en Aspen, Bundy estaba actuando como su propio abogado. Eso le permitía acceder a la biblioteca del tribunal para preparar su defensa. El 7 de junio de 1977, mientras estaba en la biblioteca, se acercó a una ventana abierta y saltó. Escapó corriendo hacia las montañas cercanas. Durante 6 días la policía lo buscó intensamente, hasta que finalmente fue capturado nuevamente. Parecía que todo había terminado. Pero meses después, Bundy logró escapar otra vez. Esta vez desde la cárcel. Había perdido peso deliberadamente durante semanas. Esto le permitió pasar por un pequeño hueco en el techo de su celda que daba acceso al sistema de ventilación. La noche del 30 de diciembre de 1977 desapareció. La policía no se dio cuenta de su fuga hasta la mañana siguiente. Bundy logró viajar a través de varios estados hasta llegar a Tallahassee. Allí ocurrió uno de los ataques más brutales de toda su historia criminal. La madrugada del 15 de enero de 1978, Bundy entró en una residencia universitaria. En cuestión de minutos, atacó violentamente a varias estudiantes mientras dormían. 2 de ellas murieron. Otras sobrevivieron gravemente heridas. El ataque fue tan rápido y violento que muchos estudiantes del edificio
ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Semanas después, el 15 de febrero de 1978, Bundy fue finalmente arrestado nuevamente tras un control policial. Esta vez la evidencia era demasiado fuerte. Durante el juicio, los testimonios, las pruebas forenses y las identificaciones de testigos comenzaron a construir el caso completo contra él. Con el paso de los años, Bundy empezó a confesar algunos de sus crímenes. Reconoció haber asesinado al menos a 30 mujeres entre 1974 y 1978, aunque muchos investigadores creen que el número real podría ser bastante mayor. Finalmente, después de años de apelaciones y juicios, el destino de Ted Bundy quedó sellado. El 24 de enero de 1989, fue ejecutado en la prisión estatal de Florida. Fuera de la prisión, se reunieron miles de personas esperando el momento de su ejecución. Algunos incluso celebraron cuando se confirmó su muerte. Para muchos estadounidenses era el final de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal del país. Pero lo que hace que esta historia siga siendo tan inquietante hoy en día no es solo la violencia de sus crímenes. Es el hecho de que durante años Ted Bundy logró esconderse detrás de una apariencia completamente normal. Era inteligente, educado, encantador. Y precisamente por eso pudo acercarse a tantas personas sin despertar sospechas. Porque a veces, los criminales más peligrosos no parecen monstruos. Parecen exactamente lo contrario.